En estos 40 años de Malvinas, hoy elegimos contar la historia y conocer la historia que involucra también un proyecto educativo. Tiene que ver con la Escuela 784 del paraje Arroyo Pontón, que cómo se vincula justamente con una historia de Malvinas. Bueno, para eso está Mabel Miranda, que es la directora de la escuela, y lo vamos a charlar con ella. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor, gracias a Bueno, ustedes. la historia comienza directamente buscando el nombre para la escuela, ¿no? Y ahí, Sí, sí, la verdad que fue un proyecto institucional del 2018, fue del 2017, pero como tuvimos la inundación tuvimos que suspender y claro, pasamos al 2018. Era un proyecto institucional para buscarle el nombre a la escuela, digamos, ponerle el nombre a la escuela. Para esto necesitábamos, obviamente que nosotros por reglamentación tiene que ser el nombre de una persona destacada en el paraje, la provincia, en el país, en algún lugar, por algún motivo en especial, digamos, no claro. importa el ámbito. Y bueno, eso hicimos todo como debíamos hacer, reunimos a la gente, a los tutores, porque los tutores deben estar de acuerdo. Entonces reunimos a los tutores y surgieron varios nombres, digamos. Y entre ellos surgió el nombre de este héroe, digamos, de Ramón Cirilo Blanco, que fue, lo que no se sabía nada prácticamente, pero surgió el nombre de un excombatiente que se fue a Malvinas y que nunca volvió. Algunos decían que murió, otros no sabían, qué sé yo, bueno, esa era la información que teníamos. Eso fue en el 2017 y en el 2018 cuando volvimos tuvimos que retomar y bueno, evaluamos distintos nombres y en realidad con los chicos les preguntamos a quién teníamos que hacer la biografía. Esto es sencillo, ponerle el nombre a la escuela es presentar una biografía, la propuesta de los tutores, presentar una biografía. Ajá. Y esperar a que apruebe el consejo. Nosotros quisimos hacerlo de un modo diferente. Quisimos encarar un proyecto de investigación donde los chicos sean los que produzcan el conocimiento y que armen la biografía. Y nos pareció interesante esto que nadie sabía nada, claro, en realidad. Y con muchos miedos, bueno, empezamos así, nos decidimos por Ramón Cirilo Blanco y empezó la investigación, digamos, durante el 2018. Ahora, uno dice, cuando imagina educación de calidad, piensa en una escuela que, bueno, que tuvo que suspender las clases por inundaciones, que también le toca todo tipo de inclemencias, la afecta. Y uno dice, puede haber ahí un proyecto de educación de calidad y esta es la muestra. ¿Cómo encaran un proyecto de investigación con niños y niñas? La verdad que nosotros, particularmente yo vengo trabajando desde el 2012 con un equipo de investigación de Carolina Gandulfo. Lo hicimos en San Roque en el 2012 con proyectos de investigación, trabajamos del 2012 al 2014. Desde el 2015 vine a Arroyo Pontón, me mudé a Corrientes, entonces vine a la escuela de Arroyo Pontón y ahí empezamos trabajando. Para nosotros es como, en este momento te diría común trabajar con niños, aparte es muy productivo, es muy beneficioso en muchos ámbitos, entonces para mí la investigación es como una herramienta, una estrategia didáctica dentro de la escuela, digamos. Encaramos el proyecto con una metodología que la probamos en San Roque y que nos resultó súper bien. Empezamos con un proyecto de hierbas medicinales, que en algún momento lo hemos contado acá, y ahora encaramos con la misma metodología el proyecto de investigación, donde los chicos nos damos cuenta nosotros que se entusiasman y se apropian del proyecto como una persona grande, como una persona adulta. Y nos van enseñando. Y la prueba está en que, obviamente que durante los proyectos de investigación duran muchos años. Empezamos en 2018 y estamos presentando ahora. Claro. O sea, son muchos años, los procesos duran muchos años. El proyecto de hierbas fue del 2016 al 2021. Claro. Y gracias a ese trabajo que hicieron en conjunto con los niños y niñas de Arroyo Pontón, ¿quién es Cirilo Blanco? Y Ramón Cirilo Blanco fue un excombatiente que tiene una historia poco conocida hasta por sus propios familiares, porque es un niño que su mamá lo tuvo que dejar con la abuela porque vino a trabajar, mamá soltera, quedó con su abuela, mamá soltera, con su tía, mamá soltera. Y a los 5 o 6 años sabían quién era el papá, todo, y tenía contacto con la familia. A los 5 o 6 años él se va a la casa de su abuela paterna
vive hasta los 12, 13, 14 años, después se muda a la casa de una tía acá en Corrientes y empieza a hacer changas y trabajar. Te cuento así a grandes rasgos, porque si no es muy larga la historia. Por eso es que ninguna de las familias sabía la historia completa de él. O sea, no sabe qué pasó durante de 6 a 12 años, estos que le criaron desde chiquito. Y la abuela que le crió desde los 6 a 12 años no sabe que vivió él acá durante su niñez, digamos. Y lo mismo fue en su juventud, hasta que se fue a la guerra, vivió con una tía, vivió en Corrientes, haciendo changa, trabajando en una fábrica y qué sé yo. Entonces, la gente que quedó en el campo desconocía la vida de Ramón en la ciudad y se fue a la guerra. Tal es así que cuando vienen, cuando se informa de la muerte de Ramón, la buscan a la mamá. Claro. Y no la encuentran, la buscan a la abuela, porque él, como su mamá puso a su abuela paterna, no pudieron entrar en Rincón del Sombrero, entonces le buscan a una tía, que es de la casa donde él vivía, recibe la tía le lleva la información a la mamá había tenido un bebé prematuro, estaba internada con su bebé en el hospital cuando recibe la noticia de Ramón, o sea, tiene una historia bastante... Claro. Pobre, me da mucha angustia, mucha pena la historia. Y mira, así la pudimos reconstruir nosotros, esa historia, y pudimos contarle a la familia. Pero además también pudieron no solo reconstruir la historia, sino restituir algo con todo el proceso que se empezó a partir de eso, porque fue también, ustedes lograron conectar para saber que Ramón Cirilo Blanco está ¿dónde? Sí, en realidad nosotros cuando empezamos a hacer las entrevistas a las familias, los chicos hicieron las familias que viven en el campo y obviamente que nosotros tuvimos que hacer las familias que estaban acá, a los hermanos, por ejemplo, y a unas tías, que es donde vivió él. Y cuando estuvimos hablando con una de las hermanas, nos dice, ustedes no saben cómo puedo hacer porque mi mamá se fue, y resulta que no lo encontró. Y puso en una cruz donde decía soldado argentino, solo conocido por Dios, porque bueno, encima la mamá no sabía leer, se fue en la década del 90 la mamá, no sabía leer, le pidió a alguien que busque el nombre, no encontró nunca el nombre de Ramón, y obviamente era un soldado argentino solo conocido por Dios. Entonces, yo soy parte de la Fundación No Me Olvide desde el 2012, 2010 prácticamente, trabajo con la fundación y soy como representante dentro de la provincia de Corrientes. Es la fundación encabezada por Julio Aro que presentó o fue la idea del proyecto humanitario, ¿no? Son los autores del proyecto humanitario, digamos. Bueno, entonces yo automáticamente les conecto con la fundación para que ellos puedan conectarle, y a los 15 días tuvo la Cruz Roja con todo el equipo acá para la extracción de sangre, digamos. Les acompañamos a la familia porque la familia... una tía de él, que es la que le crió de chiquitito, que vivía en Pontón, es la que se ofreció, digamos, y unos hermanos paternos. Entonces les acompañamos, nos pidieron que les acompañe a la familia, les acompañamos a la familia para la muestra de sangre y también para los resultados, digamos. Y es gracias a eso, hoy, ese día que le acompañamos para el resultado, cuando en ese momento la gente pregunta, esta gente de la Cruz Roja, la gente del Ministerio de Justicia, le pregunta a la familia quién era Ramón, cómo era. Y como que cada uno contó su partecita, como que cada uno contó lo que vivió. Un Ramón distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, el hermano paterno contó que Ramón le solía visitar, la mamá le reaceptaba y que se quedaba a dormir unos días. Claro. Y para de contar, o sea, tampoco sabía mucho. Los medios de comunicación antes eran diferentes, no teníamos celulares, no teníamos nada, no sabíamos. Se iba y se iba. Bueno, y entonces el representante de los derechos humanos, que era Claudio Abruj, me mira, porque habló la hermana, habló la tía, habló el hermano, la hermana, y me mira y me dice, ¿y vos? Me dice. Y yo le digo, yo no soy familiar, pero yo soy, bueno, y le cuento, soy la directora que hizo la investigación, le cuento todo el trabajo que hicimos, y me dice, increíble esos chicos como han trabajado con esto. Ahora, eso también ocasionó que hoy en Darwin sí haya una cruz con el nombre de Ramón Cirilo Blanco, y esa placa
sí. que decía soldado solo conocido por Dios, ¿a dónde fue? Eso te iba a decir justo en este momento, que en ese momento Claudia Bruch me dice, la escuela se merece tener en custodia la placa de soldado argentino solo conocido por Dios, ya que Ramón tiene su propia placa, porque Claro. trajeron los resultados ese día. Y yo me quedé sorprendida, y me dijo, ¿en serio? Me dice, le digo yo te prometo que yo te voy a traer, me dice, yo te voy a traer esa placa y esa placa va a quedar en la escuela en custodia. Las placas no se regalan, quedan en custodia en Determinados lugares. En determinados lugares. O sea, mientras exista la escuela 184, como escuela 184 estará la placa ahí, digamos. Ahora, volviendo al interés pedagógico, ¿no? Que fue como nació todo esto. Sí, Esos chicos nunca van a ser iguales. Después de una Es así. experiencia, es así. ¿cómo se traduce en experiencia pedagógica y de educación esto que pasó, que es tan profundo, que habla de recuperar una identidad sin más? Sí, la verdad que son muchos los aspectos que puedo decir, las ventajas que tiene la investigación en los niños. Los chicos desarrollan capacidades que de otro modo es imposible desarrollar. Desarrollan una oralidad increíble. Los chicos pueden sentarte a contar la historia de Ramón Cirilo Blanco, el del nene desde tercer grado, cuarto, quinto, hasta el de sexto. Claro. Porque ellos trabajaron, nosotros trabajamos por parte, los más chiquitos trabajaban la infancia, los más grandes trabajaban en el paraje, la época que vivió Ramón Blanco en el paraje o en el sombrero, y en los más grandes trabajaban la parte de la guerra, porque encontramos también al jefe de grupo que fue don Baruso, y él nos contó muchas cosas de Ramón, digamos, estuvo en la compañía de él. Y hasta hicieron monólogos los chicos, hicieron, cuando nosotros dijimos, bueno, tienen que agarrar las entrevistas y analizarlas. Bueno, pues también la etapa de análisis la hicieron los chicos. Claro. Transcribieron, escribían, escuchaban, y los más grandes lo que hicieron fueron monólogos. Y un día hablaba Baruso, hablaba Ramón Blanco, hablaba La Fuente, que bueno, fue un soldado que también estuvo, y ellos, como que si eran Baruso, como que si eran Ramón, se apropian tanto del conocimiento que producen, que es muy productivo en los chicos. Mabel, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Ramón Cirilo Blanco hablaba más guaraní que español, según cuentan, gracias a esta investigación. No terminó la primaria, eso también lo supimos, pero hoy la escuela 784 tiene su nombre y él es un héroe de Malvinas que dejó su vida a los 19 años allí.